Hola muchachos, pues he decidido hacer este video así como de manera individual porque realmente sí he estado corto de tiempo y pues la idea es terminar pues al menos con lo básico que dije que pues que quiero enseñarles y que quiero pues que queden con bases para ello. Hoy quiero mostrarles algo que es el Recycle View. El Recycle View es como es como una mejora del adapter que ya trabajamos. Es una mejora de este array adapter que ya trabajamos pues la sesión pasada. En cuanto a mejora, pues que tiene que por ejemplo acá para reciclar, por ejemplo a este ítem Sebastián, cuando él se esconde y me sale por ejemplo Estefanía, él recicla todos los elementos que dan en esa posición y se te ya con los que salen con los datos de Estefanía, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que para reciclar eso desde un array adapter normal, que es con el que trabajamos eso, nos tocaba hacer código, nos tocaba hacer código adicional a nosotros. Mientras que el Recycle View hace eso internamente. Entonces, otra ventaja también del Recycle View es que él tiene un layout manager, o sea, un administrador de layout, donde yo le puedo indicar de qué manera quiero que me alinee la información a mostrar. Por ejemplo, acá este adaptador normal tiene un linear layout, o sea, algo normal, como estamos acostumbrados a ver la información en forma de lista. Pero por ejemplo, con el Recycle View yo puedo indicarle de qué manera quiero mostrar los elementos. Por ejemplo, lo puedo mostrar así tal cual como este, lo puedo mostrar como un grid, como una grilla, y lo puedo mostrar también como un stagger grid layout, que sería esto, o sería por ejemplo algo similar a eso. Entonces es como otra ventaja que tiene. Que es como lo maluco, o pues aunque no es tan maluco, la verdad es que para implementar pues el Recycle View requiere pues un poco más de código, pero en realidad no es nada pues del otro mundo. Pues vamos a notar que de hecho pues uno ya después de hacerlo, luego de que lo practica, en realidad se vuelve algo ya muy normal y para nada complejo. Listo, entonces la idea, lo que quiero lograr hacer es hacer eso mismo, pero implementado a través de un Recycle View. Entonces lo que voy a hacer es coger el del proyecto pasado, la sesión anterior, el modelo, que es el contacto pues que trabajamos, que tiene una imagen, un nombre, un teléfono y un email. Entonces esta clase me la copié y la pegué pues acá como tal, así tal cual, el paquete y pegué aquí la clase. Listo, para poder usar el Recycle View hay que venir a las dependencias y pegar esta línea de código, esta línea de código. Después de eso pues ya creamos el adaptador como tal y lo empezamos a construir. Entonces acá también tenemos que construir una clase interna que va a ser un holder, esa clase interna la ponemos a extender de algo llamado del Recycle View, punto view holder, y nos sugiere pues nos pide que le pongamos un constructor. Listo, en esta clase que va a haber, en esta clase va a haber exactamente lo mismo. Van a estar los componentes gráficos de pues la declaración de los componentes gráficos de layout. En este caso pues serían estos. Entonces tranquilamente puedo venir acá, copiar y pegarlos acá como atributos, como variables globales. Ahora, ¿qué pasa? En, en el adapter normal solamente lo dejamos ahí, dejamos como eso ahí expresado porque no están ni inicializadas. La inicialización aquí lo hacíamos en este método getView, ¿cierto? Que era ya propio pues de esta clase del array adapter. Ahora la diferencia acá con el view holder es que dentro de ese mismo, la diferencia con el recycle view es que dentro de ese mismo view holder vamos a inicializar todo.
en este caso sus componentes. Entonces esperen que no me acuerdo pues del nombre de los componentes como tal, me toca venir a mirar. Acá serían esos. Listo. Entonces acá en el proyecto empezamos a inicializar justamente aquí en el constructor. Entonces por ejemplo el image contacto, para inicializarlo recuerden que siempre hay que castear al tipo de componente porque me vuelve un view. Ahora si utilizamos el find by id y r.id el nombre de que tengo en la imagen y image view contacto, no lo va a reconocer. ¿Por qué? Porque acá recuerden que este método find by id lo contiene es una actividad, pero no lo contiene una clase normal, y mire que ni siquiera extiende la actividad como tal de una activity. Entonces acá, pero mire que acá aquí el constructor me tiene un argumento que es un view, y recuerden que todos los elementos view siempre van a tener el método find by id. A ver, yo aquí punto listo. Ahora, ¿qué pasa? No me está reconociendo pues el elemento porque no tengo todavía creado lo que es el layout. Entonces también voy a llegar, por ligereza pues voy a coger este que creamos acá, lo voy a copiar y lo voy a pegar acá en ese proyecto. Listo, ahí sí me la va a reconocer, y hago lo mismo con los demás componentes. Con el nombre igual lo casteo al tipo de texto, al tipo de dato que es item view punto listo. Entonces ahí pues ya estarían inicializados los componentes como tal. Ahora, después de tener esto listo, ya vamos para la clase pues global, que sería esta acá, el recycle view adapter. Lo vamos a poner a heredar de algo que es el recycle view punto adapter, y le indicamos el tipo de objeto que va a manejar, o de clase, que en este caso sería del modelo contacto, ¿cierto? Recycle view, no, qué pena, error mío. Acá hay que indicarle con el holder que va a contener los elementos, los view. Entonces en este caso sería esta clase interna, sería acá public class. Esto es una clase, mala mía. Sería esta clase interna, sería acá con este view holder. Entonces para hacer referencia a ella me copio este mismo nombre de la clase, punto my view holder. Entonces esto ya me sugiere implementar unos métodos, y esos métodos me los crea en base, en cuanto por ejemplo esos argumentos, por ejemplo acá este holder, todo eso me lo crea en base a lo que yo tengo acá en esta clase interna. Ahora acá no me sugiere crear un constructor. Acá en un adaptador normal, si yo no creo el constructor, eso me saca error, ¿cierto?
Entonces acá pues igualmente tengo que venir y crear un constructor. Y al constructor le voy a pasar lo que es por el momento, solamente pasémosle la información, que sería pues una lista normal, que sería la que contendrá la información del contacto, data. Y también la tengo que colocar acá como una variable global para poderlo manipular desde todos los métodos que tenemos dentro de este adaptador. Por el momento, ahí bien. Ahora, acá indicamos el tamaño, que es data.size, el tamaño pues de la lista. Acá no había que especificarle el tamaño, él ya pues automáticamente sabe, porque acá desde el constructor, como él siempre él me lo pide, él acá recibe pues obligatoriamente tiene muchos constructores, pero entre el que tiene él me recibe la lista, y aquí le pasa la superclase de esto la misma lista, entonces él ya pues internamente ha de saber qué tamaño maneja. Acá en el recycle view si toca pues es especificárselo, pero es muy fácil, él ya tiene el método escrito, yo sino indicarle pues el tamaño, y como pueden ver es algo demasiado sencillo. Listo, ahora acá en el view, en este método myViewHolder, debo retornar un myViewHolder, que sería esta subclase. Entonces acá primero que todo tenemos que crear un view igual a layout punto from parent punto get context punto inflate punto layout punto ordenar listo. Aquí que dice, aquí pues creo un view que le va a indicar cuál es el layout que va a manejar este recycle view. Como pudieron ver, el layout que vamos a manejar es este item apps, cierto. Mire que esa es la manera de indicarle aquí a este recycle view que vista voy a utilizar. Y en un adaptador normal, desde acá, desde el principio, se le está indicando. Lo tiene que indicar acá y lo tiene que indicar acá. Listo. También el contexto, si pudieron observar acá, el contexto pues también lo coloco como variable global y lo recibo, o sea, recibo el contexto con el que estoy trabajando. Y acá de manera muy sencilla solamente le indico aquí y le paso el contexto como tal, ¿cierto? Para no tener pues como de pronto más complejidad al momento de hacer algo. Y yo solía hacerlo también en el recycle view, solamente que mientras no es necesario descubrí que también ese parámetro parent tiene algo que es el getContext, él le da en qué contexto está trabajando y lo tomo desde ahí directamente. Y este layout inflater es el que me permite pues asociar el layout con el que vamos a trabajar. Listo, después de tener eso, solamente tengo que llegar acá, retornar el myViewHolder que creamos. Entonces aquí lo retorno. Y recuerden que esta clase me recibe por obligación el constructor un view. ¿Y cuál es ese view? Ese view que acabamos de crear acá, que es el que contiene el layout. No sé si me esté faltando algo. Listo. Entonces este método de acá es el que me indica como el layout o la vista con la que voy a trabajar. Ahora, en este de acá, en este onBindViewHolder es donde voy a mostrar como todo lo que necesito setear. Por ejemplo, ese sería como similar al getView que se trabajó acá, sería como ese. Listo. Entonces acá creamos pues, puede ser así,
contact igual a data.get position, que es ya pues él lo trae automáticamente. Voy a ver si puedo copiar y pegar código acá. Creería que sí, pero bueno, lo va a hacer mejor manual. Entonces acá si no hacer lo siguiente, acá me pasan un parámetro que es el my view holder que creamos acá, que sería este. Entonces puedo llegar muy sencillamente con ese parámetro sin necesidad de llegar como lo hicimos acá, que fue crear un view holder global y después acceder a ese view holder desde acá, ¿cierto? Desde estos. Acá pues en el recycle view él llega y con ese parámetro pues me permite acceder a eso. Entonces por ejemplo holder punto image view contact, ¿cierto? Y lo que vaya a setear ahí, en este caso pues el image view tampoco lo voy a utilizar, pues sí lo voy a utilizar, pero no lo va a ver si lo hago con una librería que cargue imágenes, pues con una URL. Entonces podemos ver el holder punto txt nombre punto text y lo que vaya a mostrar que sería contacto punto get name, ¿cierto? Y lo mismo con lo otro. Copio eso y lo pego, exactamente lo mismo. Ahorita pues con el image view pues trato de hacerlo, de cargar la imagen con una URL. Listo, o mejor hagámoslo de una vez. Entonces les voy a mostrar por ejemplo la de Picasso, pues que una vez me preguntaron que si podía cargar pues una imagen de internet o algo así, pues que cómo lo hacía. Si lo hacemos con los métodos que trae el image view, pues no lo permite. El image view pues me permite setear imágenes con varios métodos que son el set image resource, que sería pues con imágenes propias del proyecto, o set image URI, que serían como y traer la imagen de una dirección del dispositivo móvil como tal, y set image bitmap, pues que ya serían como con datos binarios, que yo sí no he trabajado con eso, entonces no tengo pues información de eso como tal. Vamos a ver si me acuerdo pues de dónde encontrar esa librería. A ver, acá, listo. Vamos a ver si está la dependencia, que es la que necesito para poder utilizarlo. Aquí está la dependencia. Entonces vamos nuevamente al grado del proyecto, a la dependencia. Listo, después de tener pues la dependencia lista, podemos mirar acá incluso en donde baje esa dependencia, me dice cómo utilizarlo. Me dice utilizar así Picasso, con eso indícale el contexto y la URL que va a cargar y en dónde la va a cargar. Listo. Bueno, apliquémoslo. Entonces acá llegamos y hacemos Picasso.with, que necesitamos un contexto, pero ¿qué pasa? En este caso sí necesitaría tener la variable global, porque aquí en este método no tengo como acceder a un contexto como lo hice acá, que ese parámetro me brinda pues esa opción. Entonces acá puedo llegar otra vez y crear private context, ¿cierto? Y también lo tengo que pasar aquí como parámetro para saber en qué contexto estoy trabajando cuando mande a llamar el adaptador. En context, acá listo. Entonces acá podría cambiar dignamente eso por el contexto, y acá también, porque aquí me pide el contexto. Punto load es la URL, entonces sería contacto punto head image, y punto into es indicarle en qué componente, o sea en qué image view lo voy a cargar esa imagen. En este caso sería en holder punto image view contact.
y listo. De esa manera me carga pues una imagen con una URL de internet. Ahora que sigue, creo que ya el adaptador está pues listo como tal, pues el Recycle View, esa parte yo creo que ya está full. Si se me pasa algo, pues creo que me daré cuenta al momento de compilar. Ahora tenemos que ir al main activity, pues como a un poco más de la implementación. Como les dije, el Recycle View requiere de algo que es un Layout Manager, que también lo tenemos que crear acá, ¿cierto? Necesita esas dos cosas. Adicional a eso, pues necesitamos lo normal, como en un adaptador normal, que sería la lista de tipo contacto. Y ya, creo que con eso trabajamos listo. Ahora vamos a inicializar pues, los componentes. Y sería el Recycle View. Listo. Ese sería el componente gráfico. O sea, aquí en vez de un list view, o sea, en vez de esto, acá, vamos al main activity acá, en vez de este list view, sería ya un Recycle View, pero listo. Entonces, después de que en el grado lo utilizamos esta dependencia, qué pena que está en el proyecto que no era, bueno, en el grado tenemos ya esta dependencia, ya podemos acceder, ya podemos utilizar este widget, pues este view, que sería pues el Recycle. Entonces, bueno, acá lo inicializamos, le puse nombre de, no recuerdo, Recycle View, puse tal cual. Entonces sería Recycle View igual a Recycle View sign ¿cierto? Ahora al Recycle View le tengo que indicar en qué manera voy a mostrar la información. Entonces va a inicializar el Layout Manager. Layout Manager es igual a new. Entonces usted aquí verá pues como que coloca si linear layout, grid layout o stagger el grid layout. Pues en este momento voy a colocar el que usamos para que quede pues similar al que trabajamos con el adaptador, que es el linear layout manager, ¿cierto? Y eso creo que me pide un contexto. Ahora al Recycle View le tengo que pasar ese layout manager, que lo tiene acá, layout.c layout manager, y le paso el layout manager. Listo, ya sería pues como de inicializar, indicarle al Recycle View como quiero que muestre la información. Ahora necesitamos crear, se me olvidaba aquí, inicializar el adaptador. Pues declarar pues ahora aquí inicializarlo. Lo van a inicializar en otro método. Voy a colocar actualizar. Y acá cojo adapter igual a new Recycle View. Recuerda que me recibe el contexto y la lista de contactos. Y la lista de contactos acá se me y al Recycle View le indico el adaptador. Ese procedimiento es casi igual al adaptador normal, que sería el adapter. Listo, pero necesito llenar pues la lista, porque en ese momento la lista no tiene nada. La lista no tiene nada acá. Vamos a inicializarla también. Ahora voy
coger pues lo que ya teníamos acá abajo, pues acá en este otro proyecto, a ver si puedo cogerme este código, el método completo para no tener que hacer todo su manual. Ahora aquí pues no trabajamos con imágenes, de hecho por eso es que el ejemplo quedó con, con las imágenes de Android, una imagen pues que colocamos por defecto, pero no, yo creo que es esa. Sí, pues solamente la carita de Android, no la cambiamos en ningún momento, sino que es la que dejamos pues en el layout. Entonces la idea aquí es agregarle pues como una URL, pues indicarle aquí por ejemplo contacto.set image, y pues voy a buscar imágenes de personas, cualquier cosa, pues cualquier imagen. Importante es obtener pues la URL. Cogemos esto, copiamos y esa imagen la pasamos. Esa URL está un poco larga, pero vamos a ver si no presenta pues problema. También por acá de imagen, busquemos otra imagen acá. Podría ser esta, podría copiamos, pegamos este último punto para no alargarme tanto. Listo, ahora pues indiquemos, llamemos los métodos en el orden adecuado. Primero sería inicializar componentes, después llenar lista, y podemos colocar el actualizar aquí al final. Actualizar. No sé si, a ver qué me puede faltar. Creo que vamos a ver si corre bien ahí. No sé si estoy dejando algo por alto, pero vamos a ver qué pasa. No me quiere mostrar las imágenes, pero el resto me lo mostró pues bien, ¿cierto? Puede que sea la librería de Picasso, o no sé, porque no me está saliendo ningún error o nada, ni nada. Volvemos a correr por si de pronto. O si no, pues trato como con otro elemento pues que me permite hacer eso, pero porque con Picasso pues he tenido ese inconveniente. Entonces vamos a mirar algo que hace lo similar a Picasso, pero sería un image loader, que se llama el image loader. Vamos a ver, la verdad no lo he trabajado mucho, pero de hecho si acaso una o dos veces lo habré utilizado, pero no recuerdo pues como tal. Necesito la dependencia, creo. ¿Será que me lo pasé por alto? O me toca mirarla pues en otro proyecto que sí la tenga. Acá, puede ser esta. La verdad no sé pues como cuál dependencia es. Tendría que abrir otro proyecto para mirar que sí la tengo.
pero coloquemos esta vez. Pero sí voy a abrir otro proyecto porque la verdad no recuerdo mucho de esto. Vamos a sincronizar de igual manera. Dame un momento, miro en otro código pues donde la utilizo. Listo, ya pues encontré listo. Para el image loader, cogemos acá, se hace de la siguiente manera. Entonces en vez de acá con lo de Picasso, hacemos, igual lo voy a dejar comentado, hacemos lo siguiente: image loader punto get instant punto display imagen, sería acá como la URL, coma en donde lo voy a cargar, que sería en el image view contact. Ensayemos a ver si aquí me da, espero que sí. Rayos, lo que no sé es por qué no me está mostrando los errores. Qué vaina. Hoy Android Studio pues ahorita no me quería leer los emuladores, ya pues no me quiere, y no sé por qué, pues me tocó darle acá en esto de restaurar para que cuadre pues algunas cosas. No sé si puedo hacer eso. Creo que voy a hacer lo mismo, pero voy a cerrar pues algunos proyectos para que no se me demore mucho cargando. A ver si de pronto me muestra los errores. Pero como pueden observar, pues miren que igual la implementación no es algo de otro mundo, es algo también sencillo. Si requiere pues de un poquito más, como por ejemplo es el Agent Manager y de que la clase interna de ese viewholder implemente pues de un adaptador. Pero de resto, como pudieron observar, tiene pues sus aspectos similares con el adaptador. Esperemos a que cargue acá, a ver. Indexing, ojalá no se demore mucho. Options. Eso parece, creo que ya. Vamos a correr a ver otra vez. Si no, pues no sé. Los damos así, igual trato a ver si puedo visualizar otra orientación. No me muestra el error. Pero si ha de ser pues por este image loader. Volvamos démoslo ahí con Picasso. Mientras, a ver, pues aunque no creo que cargue. No me está cargando las imágenes. Pero bueno, la idea pues es que de esta manera deberían cargar.
Voy a mirar pues porque Android Studio me está sacando, pues no sé por qué está tan raro, no sé por qué no me mostró pues el error con el ImageLoad. Pero entonces quiero mostrarles algo acá, que es en cuanto a la orientación. Entonces voy a quitarle primero esto, al menos para que me muestre la imagencita del Android, de Android. Mirar que al menos así sí me corra normal, con la carita por defecto. No me la quiere mostrar, entonces de pronto estoy fallando en algo más. En algo más. Image View Contact. No lo veo. Voy a ver si, por ejemplo, acá le quiero cambiar la orientación en el Main Activity aquí está la Layout Manager. No quiero que sea un línea, sino que sea un grid. Entonces me recibe el contexto y el número de columnas que quiero. Entonces si ejecuto eso, pues ya no me va a mostrar la información de forma vertical. Mira que acá me los ubicó así en forma de grilla. Acá, ¿cierto? Qué malo que no se están viendo las imágenes. Pero esto es pues miren que en cuanto a esta forma de orientación es muy chévere pues poder manipularla. No lo hago con el stack de Grid Layout porque lo he hecho pues es importante otra librería y pues ya se alargaría mucho, pero igual se puede hacer. Lo haré más adelante cuando estemos haciendo alguna otra cosita. Pero si quieren cacharrear ya saben que acá tienen tienen pues algunas opciones para que miren cómo mostrar su información. Acá sí que me aburrido porque no me está mostrando las imágenes. A ver si de pronto podría ser por eso. O no sé en dónde estoy fallando. A ver si de pronto acá algo estoy haciendo mal. Aquí tengo otra vez el Picasso. Mire, al menos me muestra pues las caritas. Mire que los puedo pues ver ahí de manera en Grid Layout Manager. Y si ya lo pongo otra vez en orientación pues de líneas layout, solamente recibo pues el contexto, vuelvo y miro y ya, o sea, pueden jugar con eso. Les quedo pues pendiente con eso en cuanto al cargar la imagen. No sé la verdad por qué no me dio. No está de más, voy aquí a limpiar el proyecto por si algo, pero no creo. Pero igual en sesiones más adelante espero que sí me funcione y ensayaré pues antes para poder que cuando les esté mostrando pues me pueda funcionar y puedan ver que eso es sencillo, o sea, solamente con esta línea de código cargar pues la imagen con una URL. Vamos a ver acá, voy a volver a setear un último intento, no está de más. Pero sí la quitaría acá. Porque limpió el proyecto, entonces por eso se demora un poco más nuevamente al compilar, pero ya casi, y en definitiva no cargó. Pero bueno muchachos, eso fue pues como tal todo. Me disculpo pues por esa última parte de aquí con este control, pues con este Picasso. No sé por qué no me está dando y no sé por qué Android Studio pues no me está mostrando los errores. Espero pues solucionar ese dilema y después darle a conocer pues como por qué me pasó y también espero eh, mostrarles luego funcionando eso como tal. Espero pues que me hayan entendido, si no ya saben que por el grupo pues me dicen y me preguntan pues sus dudas e inquietudes. Yo no tengo problema desde que tenga tiempo de reunirme, sea de manera individual con alguien
o con un grupito como tal. Entonces quedo pues atento a eso. Nos veremos en otro